Seguimos en Canal E para meternos un poco en la baja de tasas que hizo el Banco Central de política monetaria del 100 al 80%, liberó la tasa, ahora cada banco puede pagar lo que quiere por los plazos fijos y esto va a traer una repercusión, ya está trayendo en baja a su vez en la tasa activa, ¿sí? Baja en los préstamos, el Banco Nación dio el puntapié inicial, bajando los préstamos, todo para lo que es empresas, siempre primero se suele empezar por lo que es empresas para después pasar a individuos, porque claro, para los bancos es mejor negocio, pueden tener más rentabilidad prestando la plata mediante un préstamo, mediante un crédito, antes que poniéndola en pases, ¿no? Del Banco Central. Débora Mollón, estamos conectados con ella para que nos analice. Débora, ¿cómo ves un poco el impacto, ¿no? El después de esta medida? Buen día, Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? El impacto de la medida de la baja de tasas para la economía siempre es algo positivo. O sea, que empiecen a bajar las tasas siempre es algo positivo porque, como bien nombraste, el titular siempre va a bajar la tasa de plazo fijo, pero el corolario es que va a bajar la tasa activa y la tasa activa es la tasa a la que nos prestan a los individuos y a las empresas, y eso en un contexto donde se está augurando una baja importante de la actividad económica, bueno, que empecemos a tener una capacidad de prestar un poco más competitiva siempre es una buena noticia. Y aparte sería el puntapié inicial para que siga bajando la tasa mientras se vaya desacelerando la inflación en los próximos meses y poder ir pensando hasta en préstamos hipotecarios. Sí, sin duda, préstamos hipotecarios o empezar a incentivar, como bien vos decís, se empieza por las empresas porque claramente siempre se trata de promover el préstamo productivo. Entonces necesitamos que vuelva el préstamo hipotecario y volviendo siempre, ¿no? Vamos a ver lo positivo de todo, que empiece el préstamo hipotecario. Uno lo ve desde el lado del ahorrista, desde el lado de la gran crisis que hay respecto de la vivienda, pero en realidad que se reactive el préstamo hipotecario es un puntapié fuerte para que se reactive la economía, porque la construcción es un sector de trabajo muy intensivo, es muy intensivo en mano de obra, entonces siempre que veamos obras que están en movimiento, sabemos que hay trabajo. O sea, las obras paradas son una clara señal de que algo no está bien en un país. Entonces, empezar a pensar que puede haber crédito, no solo el crédito minorista hipotecario, sino empezar a dar grandes créditos para poder empezar a hacer inversiones productivas, que es lo que necesitamos. Necesitamos salir de la inversión financiera, que por supuesto nos sirve y en un contexto inflacionario es inevitable, pero necesitamos que el país pueda empezar a tener inversión productiva. Es lo único que nos va a sacar en el largo plazo de este lugar en el que estamos. Para el que antes hacía el plazo fijo al 9% mensual, ¿qué opción tiene hoy? A ver, si el plazo fijo lo hacía por una cuestión donde el plazo fijo era necesario, porque a veces demonizamos al plazo fijo y hay veces que es necesario y bueno... Y renta, ¿no? Porque riesgo. Necesita por ahí tener una renta mensual. Necesita tener una renta mensual, es una plata que tiene que estar expuesta a muy bajo riesgo, o sea, por supuesto que hay mejores alternativas de inversión, pero, digamos, el que tiene un plazo fijo, porque lo que necesita es estar expuesto a bajo riesgo, bueno, si antes por 100.000 pesos le daba aproximadamente 9.100, 9.200 pesos, bueno, ahora le va a dar 6.250, va a seguir en esa opción. Está el tema de las billeteras, que también son otra opción, que en este caso se van a ver afectados esos rendimientos también. O sea, el que tenía esa estructura va a seguir en esa estructura o va a empezar, como digo, a veces los contextos adversos como ahorristas nos ponen en movimiento y nos hacen mejores inversores, ¿no? O sea, si yo quieto en mi casa voy teniendo una tasa que me va, incluso el año pasado ha pasado, que hasta ha sido positiva respecto de la inflación, eso me pone menos inquieto a nivel financiero y hace que me ocupe poco de mis finanzas personales. Así que bueno, lo que nos va a hacer es ser ahorristas un poco más inquietos y entonces vamos a empezar a buscar mejores alternativas. Quizá es un momento de a poco de empezar a dolarizarse y no siempre pensar en esto
Sí, obviamente que tenemos el dólar MEP, o sea, hay un montón de maneras, pero quizá empezar a sofisticarse un poco y el que tiene ahí un dinero inmovilizado, que sabe que va a estar inmovilizado, empezar a educarse un poco financieramente, que creo que a veces desde los medios es lo que muchos tratamos de hacer, empezar a educarse un poco financieramente y empezar a ver que hay opciones como los CDR, los bonos argentinos pueden empezar a ser atractivos. Hay que ver qué va a pasar hoy, ¿no? Después de lo que pasó, que te estaba escuchando hace un rato con lo que pasó del DNU. Pero digamos, en el largo plazo, si uno tiene una inversión para hacer a largo plazo, los bonos, seguramente que los bonos que están atados a tasa de interés y los bonos dolarizados van a ser atractivos porque Argentina, en el largo plazo, que no son 3 meses, Argentina va a volver a crecer, sin duda. Y en cuanto a pesos, ¿qué opciones ves? ¿Qué otras opciones? ¿Bonos SER? ¿Qué otras opciones de inversión en pesos? Sí, los bonos SER, bueno, ya ahora los bonos SER están rindiendo mejor que los fondos, o sea, podemos usar los bonos SER que por supuesto tienen mucho más riesgo, ¿no? O sea, si nosotros estamos en un fondo de liquidez que invierte en plazo fijo, siempre estamos comparando. Quiero siempre tener cuidado con esto. Hay un montón de alternativas, pero digo, si empezamos hablando del plazo fijo, no es comparable un bono SER al plazo fijo. Da más tasa, sí, tiene más riesgo también. Entonces, el que nos escucha del otro lado, el bono SER para mí es una gran alternativa. O sea, otra gran alternativa, el que invierte en plazo fijo, son los plazos fijos UVA. El plazo fijo UVA rindió muy bien. O sea, el que hizo un plazo fijo el 15 de diciembre y lo va a rescatar ahora, el que entró en esos plazos fijos de 90 días, se llevó un 70% en pesos, cuando el dólar quedó estable, el dólar MEP, y cuando el dólar informal claramente tuvo una baja. Entonces, ganó un 70% en dólares. Bueno, ¿qué va a pasar con el plazo fijo UVA? Y la tasa de plazo fijo UVA va a ser claramente más atractiva que la tasa de plazo fijo al 70 o 75, donde más o menos la están dejando hoy en día los bancos, porque empezamos por el 70 o 75 y ahora que pueden volver a competir, no va a volver al 80, digo, está más cercana de empezar a bajar consistentemente que a volver a subir, que eso claramente por el momento no va a suceder. Y la inflación pareciera que ya empieza un retroceso. El shock más fuerte en los precios que teníamos regulados y se desregularon, como ser prepagas, transporte, alquileres, eso ya está en el índice y va a seguir estando un mes más, ese shock realmente fuerte, y después la baja en la actividad que estamos sintiendo en la calle indefectiblemente nos va a llevar a que la inflación se vaya retrotrayendo mes a mes. Es pronto para hacer análisis, o sea, he leído análisis que va a estar en el 3% en diciembre, la verdad que no puedo decir ni que sí ni que no, pero no va a estar en 20, creo que estoy casi segura, ¿no? O sea, vamos hacia ahí, pero tenemos unos 3 meses más, creo yo, donde el inversor muy conservador que está acostumbrado al plazo fijo, porque también uno se tiene que sentir cómodo con la inversión que elige, mientras empieza a averiguar qué son los bonos SER, que también son atractivos, quizá un plazo fijo UVA, hay rumores de que puede volver el plazo fijo a 90 días, hoy está en 180 días, lo cual ahí ya es bastante. Pero bueno, si vuelve el plazo fijo a 90 días, yo creo que para el inversor que está acostumbrado a poner el dinero en plazo fijo, me parece que es una buena opción. Por lo pronto va a seguir a 180 días, no hay, es más, los bancos quieren directamente que lo saquen, le piden al central porque no tienen demanda, ¿no?, de créditos atados a la inflación, van entre comillas a pérdida con este producto. Cuando ahora el central bajó la tasa, había una parte de la comunicación donde decía 90 días, pero en el central aclararon que no, que siguen a un mínimo de 180 días los plazos fijos atados a la inflación, ¿no? Sí, igual, insisto, ¿no? Si uno mira, quizás si vamos a tener una inflación de cercana al 10-9% para el mes que viene y pueda seguir así, si nosotros va a ser más alta que la tasa que tenemos, quizá pueda ser una opción. Lo que sí, bueno, nos estamos atando a 180 días, así que quizá tener la plata son dos inversiones distintas, pero usar los fondos, empezar a mirar los fondos. Los fondos son grandes inversiones. Uno mira, bueno, los bonos atados al SER. Uno mira el fondo de liquidez
que es el fondo donde ponemos la plata unos días, que tiene muy bajo riesgo. Y si no, dice, no, los fondos, escucho muchos clientes que de repente me dicen, no, los fondos no, porque el fondo hoy sube, mañana baja. Bueno, el punto es que uno ve el fondo como una caja negra que nunca nadie se sienta a mirar el fondo. Y a veces, como inversor, cuando recién empezás, es un poco más fácil aprender a leer el gráfico ese de tortita que tenemos en el fondo, que nos dice, bueno, esto está expuesto a renta fija, esto está expuesto a renta variable, ¿qué es una cosa, qué es la otra? Googleá, fíjate, asesorate, comunicate con un asesor, porque quizá encontrás un fondo que tenga un mix que te deje cómodo. Y si vos pensabas poner la plata a 180 días o un año, un fondo es un buen tiempo, ese plazo para un fondo. Si vos querés usar un fondo que invierte en acciones o que invierte en bonos o en obligaciones negociables, entrar hoy y salir la semana que viene y usarlo como a veces usamos los fondos de liquidez, ese es un grave error. No es que no sirve el fondo, no estás entendiendo lo que pasa. Entonces, creo que es un gran momento para ver fondos. Hay muchísimos fondos desde las sociedades de bolsa, desde la SALIC. Muchas veces podemos acceder a los fondos de otras SALIC. Los bancos también, las sociedades de bolsa de los bancos nos ofrecen, incluso por home banking, los propios fondos. Creo que empezar a aprender un poco de eso es una gran inversión, empezar a aprender en fondos. Y la página de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión nos da ahí realmente a 7 días, tienen obligación de informarlo todas las semanas, nos da cuál es el rendimiento pasado y nos da hasta el último peso o dólar que invierte ese fondo, dónde lo invirtió. Ahí realmente la información es confiable y está en la compu. Gracias, Débora. Un placer. Ahí pasaba Débora Mollón. A ver, es clave un aspecto que mencionaba ahí sobre los fondos cuando uno lo tiene a corto plazo, fondos de acciones, las comisiones, ¿no? Fíjate la letra chica, la comisión que te cobra el fondo, porque todos los fondos te cobran comisiones, entonces ver la letra chica, cuál es la comisión ahí que te cobran. Nosotros en Canales seguimos de esta forma.